Continuamos con el tema de documentos contractuales. Seguimos analizando el tercer documento contractual, siendo este los planos constructivos, los cuales son de principal importancia y determinantes para el alcance de las obras a construirse. Es de hacer notar que este documento debe estar presente siempre en el lugar del proyecto y bajo ninguna condición se debe hacer caso omiso de este. Los planos constructivos son la expresión y la representación gráfica de la obra a ejecutarse, es decir, es el esquema o dibujo del proyecto. Prácticamente es la receta que se tiene que seguir para construir exactamente la obra futura. El objetivo es hacer posible que cualquier diseño se pueda construir y hacerlo de la forma más eficiente y funcionalmente posible. Procedemos a definir lo que conocemos como planos constructivos de la siguiente manera. Es la información esquemática y detallada de las características generales y específicas de un proyecto u obra de infraestructura civil a construirse. Estos deben contener como mínimo las especificaciones unitarias, detalles de diseño, detalles constructivos, planos de taller, esquemas, dimensiones y ubicación. Los planos deben involucrar todas las disciplinas que el proyecto requiera según su naturaleza, siendo las más comunes las de arquitectura, las de ingeniería civil, las estructurales, las de ingeniería mecánica, las de ingeniería eléctrica, etc. Entre los planos más comunes que podemos encontrar en los diferentes trabajos y que son necesarios para la construcción de un proyecto, tenemos plano arquitectónico, plano de conjunto y topografía, plano estructural, plano de instalaciones, plano de acabados, plano de techos y plano de cortes y secciones. Ahora mostramos un detalle de un elemento estructural conocido como zapata aislada y que se encuentra contenido dentro de un plano estructural. Como podemos ver, los detalles deben ser bastante claros y deben contener la información relevante para poder construirlo, tal como cotas, secciones, elevaciones, información técnica y cualquier detalle adicional que me ayude a una mejor comprensión del dibujo. Además, este detalle es ideal porque solo posee dos dimensiones y eso es un aspecto ventajoso para la representación de detalles estructurales en los planos constructivos. Continuamos con el cuarto documento contractual. Nos referimos a las adendas, conocidas como el único mecanismo válido para modificar el pliego de condiciones del proyecto. Igualmente, las adendas son consideradas como adiciones suplementarias a un trabajo principal. Las adendas solamente pueden ser emitidas por el contratante. Las adendas son documentos técnicos que emite el propietario del proyecto para ampliar la información, aclarar dudas u omisiones o para modificar características técnicas o financieras del proyecto. Y estas, al finalizar las obras, quedan incorporadas como documentos legales del proyecto respectivo. Estos documentos deben ser acatados con estricto cumplimiento porque contiene acciones relativas al proyecto y legaliza cualquier modificación que se dé tanto al inicio como al final del mismo. Las adendas son de uso común y hacen referencia al contrato y viceversa. En nuestro medio, a las adendas se les conoce como obras adicionales u órdenes de cambio. Si se ha firmado algún contrato legal, una adenda al contrato es un documento añadido después de la firma del acuerdo para modificar sus términos, dejando el resto del contrato intacto. Es de puntualizar que lo ideal sería que en los proyectos no haya adendas, porque eso indicaría que no hay ninguna discrepancia ni modificación alguna en cualquier etapa del proyecto y por ende se presume que ha habido una buena planificación. Una adenda debe poseer varios elementos, dentro de los cuales los más importantes son: 1. Jurídicamente vinculante, indicando que una vez agregada y firmada pasa a formar parte del contrato original, siendo legalmente vinculante, al igual que el resto del contrato. 2. Modifica términos, es decir, la adenda podría modificar algún término detallado en el documento principal o agregar una nueva contingencia. Continuamos
Número 3. Aclara términos, pues puede aclarar algo importante en el documento principal. 4. Anula términos, ya que puede anular o eliminar algún documento no necesario del contrato. 5. Cláusula de divulgación, pues a veces las adendas se emiten para fines puramente informativos. Y finalmente, 6. La firma de las partes, es decir, el contratante y el contratista deben firmar para que el documento sea válido. Entre los principales tipos de adendas tenemos A. Libros. En un libro, la adenda es una adición suplementaria añadida al proyecto original o principal. B. Contratos. La adenda se utiliza en el ámbito contractual para que las partes puedan modificar, ampliar o definir los términos de las obligaciones contraídas sin necesidad de firmar un nuevo contrato. C. Manuales e instrucciones. Muchas veces, después de haberse publicado un manual de operaciones o instrucciones técnicas, es necesario aumentar el contenido o aclarar algún punto específico. D. Juicios legales. Los jueces, al realizar indagaciones o estudios, podrán ampliar o explicar una decisión redactando un comentario conocido como aditamento. Y E. Transcripciones médicas. Las adendas también son utilizadas por los médicos cuando necesitan incluir información adicional sobre el paciente. Las adendas representan muchos usos importantes, los cuales podemos mencionar. 1. Cuando se desea ajustar una determinada fecha. 2. Cuando un término o condición específica no está funcionando para cualquiera de las partes. 3. Cuando una cláusula requiere la adición o eliminación. 4. Cuando una descripción de trabajo requiere un cambio. 5. Cuando una extensión de fecha es necesaria. Y 6. Cuando los términos de un contrato de arrendamiento han caducado. Las adendas, siendo documentos a veces impredecibles y necesarios, tienen la posibilidad de aparecer en cualquier momento de la etapa o ciclo del proyecto. Partiendo de esta afirmación y premisa, podemos identificar 3 momentos de aplicación de estas. El primer momento es en la etapa de licitación, el segundo momento es en la etapa de contratación y el tercer y último momento es en la etapa del proceso de ejecución del proyecto. Es de hacer notar y hacer referencia que cualquier modificación que se dé en cualquier etapa debe ser aprobada y avalada por el propietario y debe contener todos los soportes técnicos para comprobar lo identificado. Caso contrario, no procedería tales modificaciones. Ahora bien, finalizamos la presente con las adendas y continuaremos en las próximas ocasiones con los siguientes documentos contractuales. En espera que esta información sea de mucha importancia para su desarrollo profesional, me despido de ustedes agradeciendo su atención y nos vemos hasta la próxima.